Amén, Dios le bendiga, pastor. Es el comentario de Raimundo Almonte, a quien bendecimos en el nombre de Jesús. También les invitamos a todos ustedes a comentar y luego estaremos enviándoles sus saludos. Suscríbase y active la campanita. Bendiciones. A todas y a todos Dios les bendiga. Vamos a leer en el libro de 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Leemos la palabra del Señor para su gloria y su honra y honor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El tema de hoy es: no os unáis en yugos desiguales. Este texto constituye un extenso paréntesis, lo que es común en los escritos del apóstol Pablo. Se trata de una amonestación en contra de cualquier clase de asociación con incrédulos, quienes colocarían a los cristianos en situaciones donde les sería difícil, por no decir imposible, evitar las transigencias con sus principios. Esta prohibición incluye también la relación matrimonial, 2 Corintios 7:1, pero de ninguna manera se reduce a ella. No solo se reduce al matrimonio. La admonición de este pasaje quizá acudió a la mente de Pablo debido a su consejo registrado en el 2 Corintios 6, 12 y 13, no ser de corazón estrecho y egoísta. Si así fue, el propósito del apóstol era no dar a los corintios ningún motivo para concluir con su amplio corazón. Debía ser tan amplio que pudieran mantener estrecha relación con los incrédulos. El hecho de que 2 Corintios 6:14 comienza con la palabra no os unáis indica que Pablo principalmente pensaba en el futuro y no en el pasado. Y él sigue diciendo en yugo desigual, que en el griego se expresa heterosuageo. Enyugarse significa esto, con un compañero desigual. El prefijo hetero indica persona de diferente clase. Y allí podemos hallar una referencia en Mateo 6:24. En vista de que Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia de Corinto como cristianos, los otros a los cuales hace referencia no son cristianos. El principio aquí expuesto es similar al de Éxodo 34:16, Deuteronomio 7:1 al 3, Levítico 19:19, como también Deuteronomio 22:10. La diferencia
en ideales y en conducta entre los cristianos y los que no lo son, entre creyentes e incrédulos, es tan grande la diferencia que establecer cualquier relación estrecha con ellos, ya sea en casamiento, en negocio o de otra manera, hace que inevitablemente el cristiano se enfrente a la alternativa de quebrantar un principio o de sufrir las dificultades ocasionadas por diferencia de creencia, como también de conductas. Participar en una unión tal es desobedecer a Dios, es transigir con el diablo. La necesidad de mantenerse lejos del pecado y de los pecadores se presenta explícitamente en las Escrituras. Levítico 20:24, Números 6:3, Hebreos 7:26, etcétera y etcétera. Ningún otro principio ha sido más estrictamente prescrito por Dios. La violación de este principio a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios ha resultado inevitablemente en un desastre espiritual. No podemos hacer yugo desigual con los incrédulos. Para los que no aceptan a Cristo como su Salvador y sus enseñanzas como su norma de creencia y conducta, son una necedad, completamente una necedad, sus ideales, los principios y la práctica del cristianismo. Para ellos todo es una necedad. A los incrédulos, debido al concepto que tienen de la vida, a menudo les es sumamente difícil aceptar una norma de conducta que tienda a restringir su forma de vivir o les demuestre que sus conceptos y prácticas son cuestionables o inferiores. Pablo no prohíbe toda relación con los incrédulos, sino solo las que tendieran a disminuir el amor del cristiano hacia Dios, a adulterar la pureza de su perspectiva de la vida, o lo indujera a desviarse de una estricta norma de conducta como la debemos tener delante de Dios. Los cristianos no deben apartarse de sus parientes y amigos que no son creyentes, sino relacionarse con ellos como ejemplo vivientes de cristianismo práctico para ganarlo para Cristo. 1 Corintios 5, 9 y 10, 1 Corintios 7, 2 y 1 Corintios 10, 27. La pregunta decisiva es: ¿elige el cristiano relacionarse con los incrédulos porque lo atraen las modalidades del mundo o por un sincero deseo de ser una bendición para ellos y ganarlos para Cristo? Todavía le tengo una segunda pregunta, y no de menor importancia para el cristiano, y es la siguiente: ¿cuál influencia es probable que prevalezca? ¿La de Cristo o la de Satanás? Sin embargo, cuando se trata de una relación tan estrecha como el matrimonio, el cristiano que verdaderamente ama al Señor en ninguna circunstancia se unirá con un incrédulo, aunque tenga la noble esperanza de ganarlo para Cristo, lo que en otras circunstancias sí sería digno de elogio. Si se procede en contra del sabio consejo que aquí presenta el apóstol, el resultado casi sin excepción sería un fracaso. Los que prefieran obedecer este consejo pueden esperar, porque disfrutarán del favor de Dios de una manera especial, y estoy seguro que descubrirán que Él tiene preparado para ellos algo que sobrepasa en mucho todos los planes
que se pudieran haber trazado. ¿Qué compañerismo? Pablo hace 5 preguntas retóricas, cuyas respuestas son obvias. 2 Corintios 6, 14 al 16. ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas y demás? Para destacar la irreconciliable oposición que hay entre el yugo de Cristo y el mundo. De ese modo, se prohíbe toda unión en la que el carácter, las creencias y los intereses del cristiano pierdan algo de su carácter distintivo e integridad. Un cristiano no debe entablar con el mundo relación alguna. Nada que le exija una claudicación de su parte, un retroceso en el evangelio. Nada que le traiga discordia, pero tampoco que le traiga inestabilidad espiritual. Aquí el apóstol traza claramente la línea de demarcación entre la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, Cristo y Satanás, la fe y la incredulidad, el templo de Dios y el templo de los ídolos. No debemos, para mucho esto es fuerte e indebido, el que se le diga que no deben hacer yugo desigual. No debemos hacer yugo desiguales ni en matrimonio, ni en noviazgo, ni en negocios, ni en compañerismo para estar ligado en todo momento. No debemos, es una tajante demarcación que Dios nos ha dado. Usted que está siendo atraída o atraído por cosas del mundo, por compartir con incrédulos en momentos y en lugares indebidos, usted debe retirarse de esa idea y busque a los hermanos de la iglesia, aquellos que sí se pueden tratar, hermanos con conocimiento, con espiritualidad. En vez de usted enredarse en las cosas del mundo, vaya, ven y enrédese en las cosas de Dios. Tenga más tiempo para lo espiritual que para el sistema de esta tierra. Comparta más con sus hermanos en Cristo que con aquellos que le pueden desviar la fe. No hagamos yugo desiguales. No agrada a Dios. Y podríamos decir que también estaríamos en peligro. Muchas bendiciones.